Vamos a seguir con las anemias. Las anemias fosfoténicas, ya hablamos de eso. Este otro tipo de anemias hipoproliferativas también van a llevar a las anemias tipo normocíticas, normocrómicas y a los hipocrómicas microcíticas. Dentro de estas tenemos las anemias hipoproliferativas, que entran en este grupo: las inflamación crónica, las nefropatías, las deficiencias nutricionales y algunas endócrinas, y la lesión medular. Como la inflamación crónica, la neuropatía, el hipometabolismo, las endócrinas, la producción de la eritropoyetina endógena es deficiente para el grado de anemia observado. En el caso de la anemia de inflamación crónica, la médula eritroide responde más de forma deficiente a la estimulación, en parte causa el efecto de la sintetización del yeso. En tanto, inflamación crónica, nefropatía, hipometabolismo, de alguna manera van a llevar a la la producción insuficiente de la eritropoyetina, lo cual va a llevar a la anemia por falta de la estimulación de la eritropoyesis. La falta de la estimulación adecuada de la eritropoyetina en el examen de sangre solo mostrará algunos esclerositos policromatófilos. En caso de fosopenia, la lesión o la lesión de la médula ósea, es frecuente observar elevaciones adecuadas de concentración de eritropoyetina endógena. En el flujo de la sangre periférica aparecerán retículos en desplazamiento. Entonces, en la anemia fosofénica, la eritropoyetina se está produciéndose lo normal. En la anemia fosofénica, la carencia es de hieso. Como no hay producción de hieso, entonces la producción de la eritropoyetina a nivel del riñón está siendo normal y sobreestimulado por la fosopenia que está dándose la anemia. Entonces, frente a esa anemia, el riñón produce mayor cantidad de eritropoyetina y mayor cantidad de proteína, tratando de forzar de producir mayor cantidad de glóbulos rojos en la médula ósea para compensar esa anemia. La anemia de la inflamación, que comprende la inflamación de infecciones, lesión cística, trastornos vinculados con la liberación de citocina. En la anemia de inflamación aguda o crónica, lo que sí, que las cininas inflamatorias van a tener su efecto por una parte sobre la producción de la eritropoyetina por parte del riñón, y también en la acción de la eritropoyetina a nivel de la médula. Por tanto, si tendríamos que ver la eritropoyetina en una anemia inflamatoria, ¿cómo creen que está la eritropoyetina? Primero, en la anemia fosopénica no hay alteración de la producción de la eritropoyetina, sino la falta es el hieso. Entonces, la producción de eritropoyetina en la fosopénica está normal, y por la anemia que se da por falta de hieso, más bien esa anemia está estimulando a que se produzca mayor cantidad de eritropoyetina. Por tanto, en la fosopénica puede estar normal, aumentado la eritropoyetina. ¿Entienden? Que en la fosopénica. Mientras en esta anemia inflamatoria, mencionamos que las cininas inflamatorias lo que hacen es disminuir la producción de la eritropoyetina, y por otra parte también disminuir la acción de la eritropoyetina en la médula ósea. ¿Cómo creen que vamos a encontrar la eritropoyetina en anemias inflamatorias? Disminuir, ¿no? Bueno, entonces además en la anemia inflamatoria, que esto se refleja el hieso sérico bajo y una saturación de transferina 5 a 20%, la ferritina sérica normal o aumentada. En esa anemia inflamatoria, también a lo
Primero, por la disminución de la eritropoyetina en su producción, lo que va a llevar a un principio en la anemia inflamatoria a un tipo de anemia normocítica normocrónica, ¿no? Pero a medida que va pasando, entonces puede llegar a formar también una anemia microcítica hipocrómica. Microcítica hipocrómica por el hecho de que en este tipo de anemias inflamatorias, como las anemias inflamatorias tienen efecto sobre lo que es la producción de la eritropoyetina y su acción de la eritropoyetina, por otra parte también va a hacer que aumenten los niveles de exidina a nivel del hígado. Y esta exidina lo que hace es disminuir la absorción de yeso a nivel intestinal y disminuye también la utilización de yeso a partir de los depósitos de yeso que hay. No pueden utilizar de los depósitos. Por tanto, a nivel del plasma sanguíneo, ¿no? El yeso sérico, ¿cómo va a estar? El yeso sérico va a estar bajo. ¿Por qué va a estar bajo acá? ¿Por qué? Porque no se está absorbiéndose y si hay el depósito tampoco se está utilizando los depósitos. Por tanto, a nivel del plasma, el yeso sérico termina disminuyendo, ¿no? La saturación de transfasina igual se va alterándose. Entonces, pero sin embargo, en la anemia de tipo inflamatorio, lo que sí, ya que no se puede utilizar el yeso desde los depósitos, en los depósitos entonces está aumentado normal o aumentado está el yeso, lo cual se traduce como fecitina sérica, ¿no? Que nos va a dar la referencia de cómo están los depósitos de yeso. ¿Esto qué quiere decir entonces? En una anemia inflamatoria, ¿no? La eritropoyetina ha disminuido. Por otra parte, por eso es la anemia que va a dar, ¿no? Por otra parte, yeso sérico tiende a estar bajo, mientras la fecitina sérica puede estar normal o aumentada. Diferenciando esto de la anemia fezopénica. En las anemias fezopénicas, la eritropoyetina, ¿cómo está? ¿Está normal o está aumentada? La fecitina sérica en la anemia fezopénica, ¿cómo está la fecitina sérica? Los depósitos de yeso, ¿cómo están? Están bajos. ¿Y cómo está el yeso sérico? También está bajo. Todo está bajo. Sin embargo, en la anemia inflamatoria, la eritropoyetina, ¿cómo va a estar? Va a estar disminuida. Por otra parte, el yeso sérico va a estar bajo, pero la fecitina sérica va a estar normal o va a estar aumentada. Es frecuente que las concentraciones de la fecitina se incrementen 3 veces por encima en las anemias inflamatorias, aumenta la fecitina sérica. Todos estos cambios se deben al efecto de las citocinas inflamatorias, exidina, hormona que esencial para la circulación de yeso, ¿no? La interleuquina 1 disminuye de forma directa la producción de la eritropoyetina en respuesta de la interleuquina 1 mediante la liberación de interferón por células accesorias suprime la respuesta eritroidea de eritropoyetina. En efecto, se puede vencer con la administración de eritropoyetina in vivo. La exidina elaborada por el hígado aumenta en casos de inflamación y suprime la absorción de yeso y la liberación desde los sitios de almacenamiento. El resultado global es una anemia hipoproliferativo crónico con cambio clásico en el metabolismo del yeso. La anemia se agrava todavía más con comportamiento leve o moderado de la supervivencia de eritrocitos. Bueno, entonces, las anemias, cuando vemos una hemoglobina en un hemograma, que tenga una hemoglobina de 9, ¿no? Y de repente encontramos microcítica hipocrómica. Primero pensamos en falta de ¿qué? De sulfato fezopenia. Pero hay duda, este paciente tiene artritis reumatoidea crónica, ¿no?
Hay duda si es como consecuencia de falta de yeso por microsangrados que puede tener por los aires que toma, o es por el proceso inflamatorio mismo está llevando a la anemia microcítica hipocrómica. Entonces, entre los dos, ¿qué laboratorio nos daría la diferenciación? ¿Esta anemia microcítica hipocrómica es falta de yeso o es de tipo inflamatorio? Para discernir entre los dos, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué tendríamos que pedir? ¿Qué tendríamos que pedir? Quercetina sérica. Quercetina sérica, ¿cómo va a estar en la carencia de yeso? ¿Cómo va a estar? ¿Normal o disminuido? Disminuido. Y en la enfermedad inflamatoria, en ese mismo anemia microcítica hipocrómica, ¿cómo va a estar la quercetina sérica? Normal no, aumentada. Esto nos va a dar diferencia si hay falta de yeso o no hay falta de yeso. Bueno, en la inflamación crónica, la enfermedad subyacente que determina gravedad característica de anemia. Por ejemplo, un ser humano con cáncer padece también con anemia que suele ser normocítica, normocrónica. No, mayormente estos, los tipos inflamatorios van a ir normocítica, normocrómica, en los extremos ya nos va a dar la hipocromía y microcítica. Por el contrario, los pacientes de artritis reumatoidea activa a larga evolución o con infecciones crónicas como tuberculosis tendrán una anemia microcítica hipocrómica, ¿no? De larga evolución. En ambos casos, la médula ósea hipoproliferativa, pero la diferencia de los signos electrocíticos son los reflejos de la existencia de disponibilidad de yeso para la síntesis de hemoglobina. Bueno, en circunstancias pueden necesitar una adquisición de yeso, sin embargo, la infiltración de yeso en estos casos consigue el componente de fluidopenia de la anemia, sin modificar el componente inflamatorio. La anemia vinculada con la inflamación e infección aguda suele ser leve, pero con el tiempo se hace más pronunciada. La infección aguda, las infecciones agudas, muchas veces con un hemograma de 12 hemoglobina, con cuadro febril, un leucocitosis más de 20.000 viene, de repente al segundo o tercer día terminamos encontrando una hemoglobina de 10, podemos encontrar, ¿no? Entonces, las infecciones agudas tienden a bajar entre 2 a 3 gramos, ¿no? Por el hecho mismo, ese proceso inflamatorio va a precipitar mucho más la hemólisis de los eritrocitos que ya estaban cumpliendo los 120 días antes del término de limón, terminan llevarlo en lisis. Por eso entonces las infecciones pueden llevar a bajar la hemoglobina en ese porcentaje de 1 a 2 gramos. Fiebre, situación liberal ejerce una presión selectiva contra aquellas células que tienen más limitada su capacidad de mantener membrana eritrocito. ¿En serio? Un poco de guardar esto. ¿Facilito? La mayoría de las personas con anemia leve se tolera razonablemente bien y si existen síntomas se debe a la enfermedad subyacente. De forma ocasional, pacientes con cardiopatías o neumopatías persistentes, una anemia moderada, hemoglobina de 10, 11, no, la moderada, ¿cuánto sería?
según la hemoglobina 10-11 estaríamos con leve todavía, ¿no? Lo que es 8, 9, moderada, 7 por debajo es la severa, ¿ya? Ahora, puede acompañarse angina, intolerancia al ejercicio, ¿no? Estos pacientes, en simple análisis, les pregunto si una anemia de tipo inflamatorio, ¿no? Dos alteraciones, uno que hay anemia o no, y la otra es carencia de qué es. Y eso hay en los depósitos, si no el proceso inflamatorio es lo que está haciendo que no se pueda utilizar ese yeso y la absorción de este también, ¿no? Entonces, en el tratamiento de los anemias inflamatorios, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué sería? ¿Qué hormona es lo que está faltando aquí? Lo primero que se inhibir, la eritropoyetina. Y si le das eritropoyetina, hay que apoyarlo con sulfato fresoso y ácido fólico. Y la otra va a ser la transfusión. O sea, en los tipos de anemia de tipo inflamatorio tendríamos que hacer tratamiento, ¿no? Pues el tratamiento de conducta sería entonces la transfusión sanguínea con la anemia bien marcada ya, o si no, si está entre leve y moderada, lo que se debe hacer entonces es con eritropoyetina. Pero si le das eritropoyetina, hay que apoyar con yeso y hay que apoyar también con ácido fólico, ¿no? Porque la eritropoyetina es como hacer funcionar el motor al 100%, entonces todos los insumos que necesita, ¿no? Vitamina B2, ácido fólico, sulfato fresoso, se lo van a dejar, ¿no? Entonces, durante esa utilización de eritropoyetina, apoyar con otro. Bueno, anemias de neuropatía crónica. La neuropatía crónica progresiva suele acompañar de anemia hipoproliferativa moderada pronunciada. El grado de anemia, ¿cuál relación con la falta de neuropatía crónica? En la neuropatía crónica, pacientes mayormente, ¿no? Con diabéticos, ¿no? El ejemplo, hipertensos también, los diabéticos mayormente, ¿no? Si un paciente diabético vemos en un examen de orina presencia de proteínas en orina, estamos pensando en una neuropatía, ¿no? Digamos, un examen de orina de un diabético me pasa 2 cruces o 3 cruces de proteínas de albúmina, tengo que estar pensando en una neuropatía de ese paciente diabético. Siguiente laboratorio que tendría que curiosidad sería cuando hay neuropatía, ¿qué más puede haber aparte de tener proteínas? ¿Qué puede haber? Ese señor, ¿qué lo produce ya? Eritropoyetina. Entonces, ¿qué tendría que ver en el hemograma? Si hay anemia o no hay anemia o no. Y si hay anemia, ¿qué tipo de anemia sería por falta de eritropoyetina? No, tipo de anemia. Microcítica, macrocítica, normocítica. Normocítica, normotrópica. ¿Me entiendes? Entonces, con ver un examen de orina, proteínas que son 2 o 3 cruces, ya sospecho una neuropatía. Veo su hemograma, si hay anemia de 9 de hemoglobina con volumen corporal media normocítica, normotrópica, ya tengo que estar pensando en neuropatía, ¿no? Claro, ahí hay que respaldar todavía con clareza platinina y proteína de 24 horas para confirmar totalmente. Bueno, entonces, en los pacientes con neuropatía, las anemias es por falta de eritropoyetina. Falta de eritropoyetina, pero estas anemias van a ser normocíticas, normocrómicas, ¿no? La anemia se debe sobre todo en incapacidad de producir cantidad suficiente de eritropoyetina, aún acordarme de la supervivencia de los eritrocitos. Los pacientes síndrome hemolítico urémico aumentan eritropoyesis por reacción de la hemólisis a pesar de una insuficiencia renal que hace necesario diálisis. La poliquistosis renal también tiene un grado menor de deficiencia de eritropoyetina en relación a niveles de insuficiencia renal. Por contra, el diabético tiene déficit de eritropoyetina más intenso con respecto al nivel de insuficiencia
renal. La neuropatía, entonces, lo resumimos en sí, la carencia de la eritropoyetina. Paciente con anemia de origen renal suele tener concentraciones séricas, yeso sérico va a estar normal, capacidad total de fijación de yeso y la quercetina, todo esto pues está normal, no está alterado. Aquí no está alterado la carencia de yeso, ni vitamina B12, ni ácido fólico. Lo único que está alterado es la producción de la eritropoyetina. Sin embargo, en aquellos sometidos a hemodiálisis crónica puede presentar fosopenia a causa de pérdida de sangre por las diálisis, en los diálisis que muchos glóbulos pueden entrar en hemólisis, ¿no? Pero además, si el paciente está con hemodiálisis o diálisis peritoneal, etc., estamos hablando ya de un paciente con una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y si es renal crónica, ¿no? De paso, estás utilizando en ese paciente, ya está dializando, entonces ya está utilizando ¿qué medicamento para su anemia? ¿Qué está utilizando ya? Eritropoyetina. Y si le está dando eritropoyetina, ¿qué tienes que acompañarle a tu paciente? Sulfato pesoso, ácido fólico, tiene que ir acompañándolo. El paciente es necesario sustituir el yeso para lograr una respuesta adecuada al tratamiento de eritropoyetina. Yeso le das, no porque le falta, sino porque estás utilizando eritropoyetina y los deportes del yeso lo vas a dejar vacío. Entonces, hasta que entres y además por la hemólisis permanente que está haciendo, dice si está en los hemodiálisis, también está perdiendo de alguna manera. Los pacientes privados de comida, ahora, anemias hipometabólicos, pacientes privados de comida, en especial proteínas, quienes sufren diversos trastornos endocrinos que disminuyen el índice metabólico, presentan una anemia hipoproliferativa leve o moderada. Liberación de eritropoyetina por el riñón es sensible a la necesidad de oxígeno, no solo la concentración de oxígeno. Situaciones patológicas: hipotiroidismo en el ayuno, la producción de eritropoyetina se desencadena a niveles más bajos de presión de oxígeno. La testosterona, esteroides anabolizantes aumentan la eritropoiesis. Castración, administración de estrógenos disminuyen la eritropoiesis. Hipotiroidismo, tienes un déficit de hormonas hipoficial, suele presentar también anemias ligeras, ¿no? La patogenia puede complicarse con otras deficiencias nutricionales, ya sea por la absorción de yeso, ácido fólico también puede estar afectado por estos trastornos. Anemia moderada aparece en complicación del hiperparatiroidismo. En hipotiroidismo, hablamos también, ¿no? En hipotiroidismo, por hipometabolismo, va a haber anemia. En hiperparatiroidismo, en hiperparatiroidismo, ¿qué pasa? Aumento de producción ¿de qué? De la paratormona. Y paratormona excesiva, hipercalcemia. Hipercalcemia, afectación renal. Entonces suele deberse a una menor producción renal de eritropoyetina como consecuencia de efectos renales de la hipercalcemia. La disminución del aporte de proteínas de los alimentos puede ocasionar anemia hipoproliferativa leve, moderada. La prevalencia de esta forma de anemia llega a ser alta en los ancianos. La disminución magmático en todos los pacientes tienen carencia de proteínas como las calorías. La liberación de eritropoyetina se altera en proporción a la producción de índices metabólicos. Sin embargo, el grado de anemia puede estar cubierto por disminución de volumen y se hace evidente en cierta alimentación. En anemias de este tipo de hipometabolismo o por disproteinemias, ¿qué tipo de anemias va a ser? ¿Macrocíticas, normocíticas o microcíticas? En estos. Todo va yendo a disminución de eritropoyetina. Entonces va a ser. ¿Cuál va a ser? Normocíticas. Normocíticas mayormente, ¿no? A no ser que esté acompañado
ya sea prevalencia de falta de vitamina B12 ácido fólico o falta de hierro en esa desnutrición, etcétera, puede llevar a los otros extremos. En las hepatopatías, los pacientes con hepatopatía crónica de casi cualquier origen puede aparecer una anemia hipoproliferativa leve. La suprimir eritrocitosis breve y la producción de eritropoyetina no basta para compensarlo, ¿no? En frotis periféricos muestra equinocitos y tromatocitos por la acumulación de exceso de colesterol en la membrana a causa de la cadena de colesterol acetiltransferasa. Hepatopatía alcohólica puede complicar el tratamiento de otras deficiencias nutricionales. La deficiencia de folatos por un aporte insuficiente de alimentos, fosopenia por hemorragias o por consumo insuficiente puede modificar los índices eritrocíticos. Cualquiera puede llevar las hepatopatías, ¿no? Un hepatópata que no se alimenta normalmente por consumir por ser etílico, consumir alcohol, ¿no? Entonces puede llevar a falta de ácido fólico, vitamina B12, en este caso como macrocítica se va a manifestarse. Pero como tiene hepatopatía de cirrosis hepática, hipertensión portal, debe tener también varices esofágica, desde ya los trastornos como los factores de coagulación están alterados, DP está alterada, plateleta baja, etc. Entonces, los microsangrados que puede llevar este paciente también puede llevar a un tipo de anemias microcíticas, ¿no? Entonces, en la hepatopatía alcohólica podemos encontrar, ¿no?, tanto anemias macrocíticas, otras veces anemias microcíticas, pero dependiendo qué afectación está dando, ¿no? Alguna vez que he visto en los pacientes mayormente anemias macrocíticas, lo que he podido ver mayormente ha sido en este tipo de hepatopatías alcohólicas por falta de la alimentación como corresponde, ¿no? Ya no se alimentan bien esos pacientes. Bueno, muchos pacientes con anemia hipoproliferativas se recuperan la concentración de hemoglobina cuando se trata de manera adecuada de enfermedad subyacente. En aquellos casos que no es posible hacerlo, como sucede en los pacientes de insuficiencia renal terminal, cáncer, enfermedad reumatoide, tratamiento de anemia sintomática. Dos formas de tratamiento. ¿Cuáles serían las dos formas? Las dos formas de estas. Transfusión y eritropoyetina. En esos dos se resumiría, en transfusión y eritropoyetina. Aunque la eritropoyetina, ¿no?, un poquito por recelo en las patologías de cirrosis, ¿no? No lo utilizan tan de oficio, ¿no? Por mismo eso de que puede estimular que crezca más el tumor. Entonces, los umbrales de transfusión deben modificarse con base en la sintomatología del paciente. Ya, bueno, aquí se dice hemoglobina superior a 8 gramos por ml. Las transfusiones están autorizados en nuestro banco de sangre igual o menos a cuánto. ¿A cuántos gramos de hemoglobina? A 7, ¿no? 7 o menos de hemoglobina en transfusión sanguínea. El banco de sangre nos autoriza en ello. Pero si hay patologías de base, cardiovasculares, pulmonares, con hemoglobina de 8 9 podemos transfundir, ¿no? Paciente con una patología pulmonar, oxígeno dependiente, si con 12 de hemoglobina sus pulmones no pueden ser intercambio gaseoso, peor si damos con 9 de hemoglobina, ¿o no? En este caso, en ese paciente no se debe transfundir, llevarlo más cerca de lo normal, su hemoglobina. Bueno, una unidad típica concentrada de introducción aumenta con concentración de hemoglobina 1 gramo. Mayormente cada unidad, digamos, teóricamente, hablando de 1.5 puede subir, pero nunca he visto subir tanto así.
O sea, con 2 unidades, 2.5 gramos más o menos se sube, alrededor de 1 gramo. Está bien, es transfusión que conllevan ciertos días infecciosos, transfusiones crónicas pueden producir sobrecarga y eso. Ahora, la eritropoyetina que tenemos en el mercado de 10.000 unidades internacionales subcutáneas, ¿no? Cada semana se lo cortamos en los pacientes con insuficiencia renal crónica. O la alternativa en esas patologías inflamatorias crónicas que también la eritropoyetina se debe indicar. Claro, en el consultorio particular no puedo medicar, ¿no? En las, ¿cómo se llama? En seguridad social, la eritropoyetina como en cariño quieren darle al nefrólogo, ¿no? Que autoriza, ¿no? Relacionan con insuficiencia renal, pero como están viendo, no es netamente insuficiencia renal para la carencia de eritropoyetina, ¿no? Otras patologías también pueden llevar a eso. Ese es de la eritropoyetina. Bueno, ¿qué hora es? La hipoproliferativa está bloqueado todavía. Ya un poquito, 10 minutos más, ¿ya? Las anemias megaloblásticas, vamos a ver. Las anemias megaloblásticas constituyen un grupo de trastornos caracterizados por el aspecto morfológico propio del eritrocito. La médula suele ser celular y la anemia se basa en una eritropoiesis ineficaz. La causa suele ser la deficiencia de cobalamina, vitamina B12 o el ácido fólico o los folatos, los cuales van a llevar a un defecto de la síntesis del DNA, que son independientes de la cobalamina, que son de folatos, dependientes de una división. Ahora, las cobalaminas, hay diversas formas químicas de cobalamina, 3 formas: adocobalamina, metilcobalamina y hidroxicobalamina. Lo que tenemos en el plasma sanguíneo circulando es el metilcobalamina, pero estas otras pueden convertirse en metilcobalamina. La cobalamina natural importante, metilcobalamina, es la forma localizada en el plasma humano y el citoplasma celular, es el factor para la metionina sintetasa. La hidroxicobalamina, la hidroxicobalamina es uno que se convierte con rapidez en metilcobalamina, y la adocobalamina en cuestión de la luz solar. Fuentes alimenticios y necesidades de la cobalamina. La cobalamina va a estar presente en los alimentos de origen animal: carne, pescado, productos lácteos. En eso está. Carente en las verduras vegetales. Entonces, los que van a sufrir la carencia de cobalamina van a ser los vegetarianos desde dentro. Mientras el ácido fólico ya también al ser hacer, los vegetales también. ¿No? Entonces, tenemos la cobalamina en carne, pescado, productos lácteos. La alimentación celular proporciona 5 a 30 microgramos diarios de cobalamina. La eliminación diaria de esta vitamina en los adultos fluctúa entre 1 a 3 microgramos. La necesidad diaria, lo mismo, de 1 a 3 microgramos, alrededor de esa cantidad, necesidad diaria. Por tanto, las reservas que tenemos de cobalamina son de 2 a 3 miligramos, suficiente para 3 o 4 años si se interrumpe por completo el aporte de la cobalamina. Entonces tenemos reserva de 3 a 4 años
para la cobalamina. La absorción, hay dos formas de absorción. Uno es pasivo, que es muy poco, menos de 1% se va a hacer a través de esa forma pasiva. Ocurre igual a través de la mucosa bucal, urinal, ileal, es rápido, pero en extremo ineficaz, permite absorber menos de 1%. Mecanismo fisiológico habitual es activo, el mayor porcentaje a través de esto. Por tanto, se lleva a cabo a través del hilo terminal, ¿no? Aquí se acuerdan ya de gastroenterología, que sí, cuando hablamos de las glándulas gástricas van a producir este factor intrínseco de Castell. ¿En qué células se producen las glándulas gástricas? En las células principales, parietales, ¿en cuál? En las células parietales, ¿no? Participa en la formación de antiprolítico y también produce factor intrínseco de Castell. Entonces, por una parte, el factor intrínseco de Castell en las células parietales, en las glándulas gástricas se va a producir, pero la cobalamina de los alimentos es liberada del complejo proteico por encima del estómago, duodeno y ayuno. A un principio se va a unir con un glucoproteína salival, que es actococinas. Se une a las actococinas, como tal va a llegar hasta, pasa el estómago, llega hasta el duodeno con las actococinas unidas a la actococina sobre esta proteína, la cobalamina. A nivel del estómago, o como a nivel del duodeno, ya la trixina pancreática destruye la lactococina y deja libre a la cobalamina. Y ahí es donde se va a juntarse entonces con lo que es el factor intrínseco de Castell. Factor intrínseco de Castell, una vez liberado de la lactococina, se va a unir factor intrínseco de Castell a la cobalamina. Con la cobalamina unido, todo el tracto digestivo, intestino delgado va a bajar, duodeno y ayuno hasta el hilo terminal. Y a nivel del hilo terminal, el factor intrínseco con la cobalamina se van a adherirse sobre las tubulinas que están en la membrana a nivel de esta parte del intestino. El complejo factor intrínseco de Castell penetra en la célula ileal, donde se destruye el factor intrínseco de Castell, y la cobalamina va a pasar a la circulación y ser transportado a través de la transcobalamina 2 en el plasma sanguíneo. Captado por la transcobalamina 2 y transportado por esta transcobalamina. Bueno, entonces la cobalamina, ¿dónde se absorbe? En el ilion terminal. ¿Gracias a quién se va a absorberse en el ilion terminal? Gracias al factor intrínseco de Castell. Si no habría factor intrínseco de Castell, entonces la cobalamina no se puede absorberse, como en lo que sucede en las anemias perniciosas, ¿no? Donde va a haber los anticuerpos, donde destruyen a las glándulas gástricas, esas células parietales, entonces donde no va a haber producción del factor intrínseco de Castell suficiente. Como no hay factor intrínseco de Castell, así que haya cobalamina, entonces esto en el hilo terminal no se va a poder absorberse. Y si no se puede absorber, entonces la carencia de vitamina B12 va a llevar a la anemia. ¿Qué tipo de anemia? ¿Qué tipo de anemia? Macro, normo, microcítica. Falta de vitamina B12. Macrocítica. Bueno, el transporte en plasma, hay dos tipos de cobalamina, actococina o transcobalamina 1, ¿no? Transcobalamina 1 estimula la penetración de la cobalamina en los tejidos. Transcobalamina es importante en el transporte de los análogos de la cobalamina hacia el hígado. Lo que transporta la otra proteína importante, el transporte de la cobalamina en el plasma, es la transcobalamina 2.
sintetizado en el hígado y otros tejidos, en especial macrófilo y endotelio vascular, sobre todo lo que es el hígado. La transcobalamina, lo normal es que el transporte de 20 a 60 nanogramos de cobalamina en el plasma y libera con facilidad hacia la médula, placenta y otros tejidos, sobre todo la médula, ¿no? Por los receptores que participan, los receptores de transcobalamina y la megalina. El complejo transcobalamina 2-cobalamina es fagocitado por endocitosis a través de requietes, se retira de la catrina y el complejo se degrada, pero es probable que el receptor sea reciclado hacia la membrana celular, como sucede con la plasmina. La cobalamina libre se exporta a través de un transportador de farmacotipo aceite en la unión de ATP llamado también proteína 1 de resistencia de múltiples fármacos. Ya se acabó. Bueno, la otra, anemia megaloblástica, va a dar la carencia de los folatos, ácido fólico, glutamato, sustancia amarillenta, cristalina y hidrosoluble. La mayoría, parte de los alimentos contienen algo de folato. Sin embargo, los que mayor concentración van a ser en hígado y en los vegetales verdes, básicamente. Hígado, vegetales verdes. Los folatos total del organismo en adulto es de alrededor de 10 miligramos y en el hígado es el órgano donde contiene reservas más abundantes. Necesidad diaria del folato adulto es cerca de 400 microgramos, de manera que las reservas bastan solo para 3 o 4 meses. En los adultos sanos antes de que ocurra la deficiencia rápida y grave de folatos. Bueno, ¿continuamos o quedamos ahí? Aquí quedaremos entonces, los folatos, ¿ya?